diera gracias a Dios. Y si hay algo que te está afectando, preséntalo delante del Señor. Sabes que mediante el sacrificio de la Santa Cena, muchos enfermos, mediante este acto, muchos enfermos han quedado sanos por la fe en Cristo Jesús. Señor, gracias te doy. Gracias porque tú eres Dios y porque estás sobre nosotros. Gracias porque un día tuviste, Señor, el cuidado de enviar a tu Hijo Jesús para que estuviese en medio nuestro y nos diera ejemplo. Gracias porque aún sin merecerlo, a ti te plació dar, Señor, a tu Hijo amado, para que sirviera como propiciación a nuestros pecados, para que tuviéramos redención, perdón y vida eterna. Hoy te pido, Padre, hoy te pido que tengas misericordia de tu pueblo. Ten misericordia, Señor, de aquellos que están perdidos, de aquellos, Señor, que aún no te conocen. Señor, y si hay alguien, Rey de Reyes, en este lugar, el cual no haya podido participar en el día de hoy, prepáralo, capacítalo desde ahora. Pero primeramente, si hay alguien que está enfermo en este lugar, te pedimos la sanidad de lo alto. Obediencia, Padre. Hemos visto que en ti somos más que vencedores, Señor, por aquel que un día murió en la cruz del Calvario. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Dale gracias a Dios. Yo creo que es una forma de estar conectado con Él. Dale gracias a Dios. Dale gracias a Dios. Porque no lo merecíamos, pero a Él le plació. Dale gracias a Dios. Dale gracias a Dios. Porque ya todo está puesto. Y ahora nosotros tenemos que obedecer para ser salvos. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Y amén. Y pido que por un momento cierren los ojos ahí donde se encuentran. Vamos a orar por los diezmos y las ofrendas. Vamos a darle gracias a Dios. Gracias, Dios Todopoderoso, porque hemos ofrecido ofrenda de alabanza, amado Rey, delante de ti, Señor. Hemos conmemorado, amado Rey, aquello que tú hiciste, amado Rey, que continúas haciendo cada día por nosotros. Oh, amado Padre, ahora queremos también bendecirte de forma monetaria, Señor, para que tu reino sea expandido por todas las naciones, para que, amado Padre, tu nombre pueda ser predicado, Señor, para que, Dios Todopoderoso, podamos bendecir a los necesitados, para poder tener un techo, Señor, un lugar donde alabarte y glorificarte también. Así que, amado Padre, en acción de gracias, dígale en acción de gracias, yo te doy, amado Rey, Dios Todopoderoso, de esto que tú me has dado a mí. Así que, amado Padre, Dios Todopoderoso, bendice cada familia representada aquí en el día de hoy. Que, amado Rey, sea tú su sustento. Que sea tú, amado Padre, su provisión, amado Dios. Y que nunca, pero nunca escasee el alimento, el trabajo ni el pan, amado Rey, sobre ninguna, Señor, familia aquí presente. En el nombre de Jesús, amén, amén. Yo os invito a que depositen sus diezmos y sus ofrendas. Mientras tanto, invito a la persona que da la palabra en el día de hoy. Los niños en la parte de atrás está la maestra esperándoles. Envía a los niños a clases. Allá está la maestra que ha preparado específicamente una clase para que ellos puedan ser edificados
de acuerdo a su edad. Así que no deje a su niño aquí en el templo, envíele a las clases, allá cuidamos de ellos. Y como cada domingo le digo, hermano, pregúntele a su hijo qué hizo en clases. En nombre de Jesús. Yo le invito a que ahí donde se encuentra, extienda su mano derecha hacia la pastora. Y vamos a orar por la vida de la pastora. Amado Padre, gracias, Señor, yo te quiero dar, amado Dios, por la vida de la pastora, amado Padre. Gracias porque la has puesto, Señor Dios Todopoderoso, en esta iglesia para guiar a tu pueblo, amado Rey, Dios Todopoderoso. Para, amado Rey, impartir amor, ese amor, amado Padre, que tú, Señor, nos das a nosotros, Señor, para impartirlo a todos, amado Dios. Amado Dios Todopoderoso, guíala, Señor Dios Todopoderoso, instrúyela, y que seas tú hablando, Señor, a través de ella, amado. Que sea Dios Todopoderoso, tu palabra, Señor, llegando a los corazones, amado Rey, Dios Todopoderoso, que están hoy aquí presentes. Y, amado Padre, ahora póngase el corazón, la mano derecha en su corazón. Póngase la mano derecha y dígale: Señor, yo abro mi corazón, Dios Todopoderoso, y me dispongo a recibir aquella palabra que ya tú has preparado, amado Dios. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios, bendito sea el Señor. Vamos a darle un aplauso al Rey de Reyes, Señor de Señores. Este Dios Todopoderoso que está en medio nuestro. Sé que es el motivo el de nosotros congregarnos. El motivo de venir a la iglesia, el motivo de estar aquí, es porque primeramente sabemos porque el Señor es el que está en este lugar. Amén. Por eso le damos gracias al Señor. Y yo creo que cada domingo, cada sábado, también cuando venimos al ayuno o venimos a hacer cualquier actividad, es porque el Señor nos motiva a venir. Él es el centro de nuestra motivación de venir a adorarle aquí en la iglesia. Amén. Bendito sea el Señor. Y qué hermoso cuando estamos en la alabanza, cuando estamos en la adoración y podemos conectarnos con el Señor, conectarnos con su Espíritu Santo y poder tener esa relación íntima con el Señor. Por eso hoy les animo y les exhorto que en medio de la alabanza, de la adoración, usted pueda tener reverencia delante de Dios y pueda tener esa relación íntima con el Señor. La alabanza es uno de los medios, porque dice la palabra que somos creados para la alabanza del Señor. Somos creados para adorar al Señor. Por lo tanto, la alabanza nos conecta de manera directa con el Señor, igual que la oración es muy importante. Entonces exhorto a la iglesia y animo a la iglesia para que en medio de la adoración haga reverencia delante del Señor, para que pueda tener esa relación íntima con nuestro Dios. Amén. Le damos gracias al Señor porque Él es bueno y es maravilloso. Dígale al de al lado: Cristo te ama. Dile al de al lado: Cristo te ama. Y dile aún más: tiene un propósito contigo. Dile: tú estás aquí. Dile así: tú estás aquí. Vamos, yo no veo a la gente diciéndole, o no lo creen. Yo creo que es que no lo creen. Dile al de al lado: tú estás aquí porque Dios tiene un propósito con tu vida. Amén. ¿Cuántos lo creen? Gloria a Dios, bendito sea el Señor. Estamos aquí porque Dios tiene un propósito con nuestras vidas. Amén. Bendito sea el Señor. Mis hermanos, quiero compartir esta palabra, bendito sea el Señor, escudriñando las escrituras y leyendo la palabra. El Señor me ha incitado y me ha movido y me ha inquietado a leer su libro de Apocalipsis. Y estoy leyendo este libro, el cual es un libro que muchos no lo entienden, otros le dan que miedo de leerlo. He escuchado a muchas personas que me han dicho: yo leo todos los libros de la Biblia menos Apocalipsis. ¿Por qué? Porque me da miedo, no lo entiendo, etcétera. Entonces vemos que la palabra de Dios, dice la palabra de Dios, que toda la palabra del Señor es ¿para qué? ¿Para qué? A ver, ¿cuántos han leído la palabra? ¿Es para qué? Para enseñar, para redarguir, ¿para qué? Para instruir, ¿verdad? Para eso es la palabra, dice toda la palabra del Señor.
No dice que solamente el libro de Génesis o el libro de Mateo, no, dice toda la palabra del Señor es inspirada por Dios, ¿verdad? ¿Y para qué? Para instruir, para redarguir y para guiarnos, para instruirnos cada día. Amén. Es toda la palabra del Señor. Bendito sea el Señor. Por lo tanto, nosotros tenemos que leer la Biblia, toda la Biblia tenemos que leerla. Muchas veces no podemos leerla todo de seguido, ¿verdad? Pero a veces escogemos un libro y cuando nos enfrascamos en ese libro, tenemos que leerlo, pero tenemos que leerlo con la guía del Espíritu Santo. Yo siempre les he dicho, y más que todo a los que les he dictado el discipulado, y les he dicho que la palabra del Señor no es un libro cualquiera. La Biblia no es un libro cualquiera. La Biblia no es esa enciclopedia que nosotros podemos ir y coger en una biblioteca y voy a leerla como me enseñaron los maestros. Claro, todos sabemos interpretar cualquier libro que leamos, los que saben leer. Pero la Biblia es algo especial. La Biblia es un libro único, especial, sobrenatural. La Biblia es un libro el cual el Señor dice en su palabra que la Biblia fue inspirada por el Espíritu Santo. ¿Por quién fue inspirada la Biblia? Por el Espíritu Santo. O sea que aquellos que escribieron la Biblia, esos hombres que escribieron la Biblia, este libro hermoso, fueron hombres inspirados por el Espíritu de Dios. Fueron inspirados por el Espíritu Santo del Señor. Por lo tanto, para tú poder entender la palabra de Dios, tienes que estar en el Espíritu Santo de Dios. Tienes que estar en esa relación con Dios para que tú puedas entenderla y para que tú puedas interpretarla. Amén. Dile de al lado, ¿estás escuchando? No es un libro cualquiera. Por lo tanto, tenemos que tener esa revelación y tenemos que tener esa comunión con el Espíritu Santo. De allí es que podemos ver que muchas personas, la Biblia es usada para muchas cosas. La Biblia es usada en el gobierno. Muchos gobiernos para hacer sus leyes usan la Biblia. ¿Lo saben? Muchos gobiernos. Entonces, hasta los brujos y los hechiceros la usan para hacer sus maldades. Para que lo sepan también. ¿Por qué? Porque la Biblia es un libro de instrucciones. Pero muchos han perdido o le han... vamos a decirle, le han perdido el sentido de la palabra y muchos lo han usado para cosas indebidas. Por eso es que la Biblia muchas veces la usan para cosas malas, cosas que no debieran de hacerlo y ponen la Biblia por delante. Entonces no, la palabra fue inspirada por el Espíritu Santo de Dios y solamente ella obra donde está el Espíritu Santo de Dios. Yo creo que aquí está el Espíritu Santo de Dios. Amén. Por lo tanto, cuando tú tienes el Espíritu Santo de Dios y tú lees la palabra, algo tiene que hacer la palabra en tu vida. Tú no puedes coger la Biblia y cuando tú la abres y no pasa nada, no. Algo debe de pasar. Cuando tú abres la Biblia y comienzas a leer la Biblia, algo pasa en tu vida, algo pasa en tu corazón, algo pasa en tu mente. Tú dices, algo está pasando que yo no entiendo, pero es porque la Biblia es inspirada por Espíritu. Y es el Espíritu mismo que redarguye en ti. Dice que el Espíritu Santo es el que redarguye en nosotros y coloca el sentir y el hacer en cada uno de nosotros. Amén. Bendito y alabado sea su nombre. ¿Por qué le explico todo esto al respecto de la Biblia? Porque voy a hablarle, no le voy a hablar todo el libro Apocalipsis porque es un libro muy, vamos a decirlo, tiene muchos capítulos, es un poco extenso. Entonces, pero sí quiero hablarle del principio de Apocalipsis. Quiero hablarle un poco de esto. Entonces, vayamos al libro de Apocalipsis capítulo 1. Amén. Díganle al lado, no te duermas, porque te lo pierdes. Bendito sea el Señor. Entonces, quiero leerle un poco y voy a tratar de resumirle un poco el capítulo 1 y el capítulo hasta el capítulo 3 del libro de Apocalipsis. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. ¿Quién vive, mis hermanos? ¡Cristo! Y a su nombre, Gloria. gloria. Y a su pueblo, Victoria. victoria. El libro de Apocalipsis es un libro de revelación. ¿Es un libro de qué? Revelación. De revelación. Ese es el libro de Apocalipsis. Por lo tanto, ahí vamos a encontrar revelaciones que Dios dio a Juan. ¿A cuál Juan? El apóstol. No a Juan el Bautista, sino a Juan el apóstol.
Entonces, por eso vamos a encontrar en el libro de Apocalipsis, vamos a encontrar la revelación que están aconteciendo en estos tiempos. Fue revelado muchos años atrás, pero que están aconteciendo en estos tiempos. Por eso se llama el libro de revelación. La revelación viene acompañada de una visión. ¿De qué viene acompañada la revelación? De una visión. Cuando Dios le da a usted una revelación, Dios a la vez que le está dando a usted la revelación, a través del Espíritu también le está dando la visión. Eso quiere decir que la revelación viene acompañada de palabras, pero la visión es lo que usted está viendo. Entonces Juan estaba en ese momento, vamos a decirlo así, en un éxtasis espiritual. Juan estaba metido en esa relación íntima con el Espíritu Santo. Él estaba en oración en ese momento. Y dice que cuando él estaba en oración, en esa relación íntima con el Espíritu Santo, él recibió la revelación y la visión del Apocalipsis, que es lo que el Señor comienza a hablarle aquí a Juan. Bendito sea el Señor. Esta revelación de Juan, cuando recibe la revelación, fue a través de un ángel. De un ángel. Él recibe la revelación, pero la recibe a través de un ángel. Por eso muchas veces vamos a encontrar que Juan en el Apocalipsis menciona muchas veces el ángel. Y dice, y el ángel me llevó a tal lugar. Y el ángel me hizo llegar a tal parte. ¿Por qué? Porque hubo un ángel que le comenzó a guiar en medio de la revelación. Muchas veces también Juan tuvo también ese acercamiento espiritual mismo con Jesucristo en medio de la revelación. Cuando él escribió este libro, estaba viviendo en Patmos. ¿Dónde estaba viviendo? En la isla de Patmos. Dice que él antes vivía en Éfeso, pero resulta que él fue desterrado de Éfeso. Él fue desterrado de allí. En ese momento los cristianos estaban viviendo un tiempo crítico. Los cristianos estaban siendo matados, sacrificados. Estaban siendo en ese momento perseguidos. Entonces en ese momento los romanos exiliaron a Juan y lo mandaron a Patmos. Por eso él desde allí comienza a tener esta revelación. Bendito sea el Señor. También dicen algunas investigaciones y escritos, cuenta que cuando Juan escribió este libro, dice que era un día domingo. Dice que era un día domingo y era aproximadamente la 1 de la tarde, cuando él recibe la revelación. Un día domingo y aproximadamente a la 1 de la tarde. Y también recibe el contenido de este libro, Apocalipsis, a través de la visión y de la revelación. Y una de las órdenes primeras que dio el Señor a través de este libro fue escribir a las 7 iglesias. Amén. ¿Hasta ahí vamos todos entendiendo? La primera orden que recibió Pablo, estoy con Pablo, porque como mencionamos a Patmos, lo relaciono con Pablo, ¿verdad? La primera orden que recibió Juan, que recibe Juan, a través de esta revelación, era que le hablara a las 7 iglesias. Estas 7 iglesias, ¿por qué solamente, ustedes preguntarán, por qué solamente hablaba a estas 7 iglesias? Resulta que en ese tiempo, estas 7 iglesias eran 7 iglesias que eran las más resaltadas en ese tiempo. Unas se encontraban en Asia, otras se encontraban en la parte de Roma, Europa. Entonces el Señor manda como ejemplo a que se le escribiera a estas 7 iglesias, porque las iglesias en ese momento estaban viviendo un tiempo difícil. En las iglesias, como las muchas iglesias que hay en este tiempo, había muchas iglesias que estaban viviendo en prostitución. Escuchen bien, iglesias viviendo en prostitución, en desobediencia. Estaban muchas iglesias viviendo un tiempo no correcto dentro de los caminos del Señor, como había algunas entre ellas que se guardaron, pero habían otras que no. Entonces el Señor manda a escribir a Juan a respecto de estas iglesias y que les hablara y le mandara carta a cada una de ellas. Amén. Bendito sea el Señor. Todos estamos en el capítulo 1. Amén. Vamos por ahí. Bendito sea el Señor.
En el capítulo, bendito sea el Señor, en el capítulo 1, cuando Juan tuvo la visión, yo voy a leer en el versículo 9, capítulo 1, versículo 9. ¿Todos tienen Biblia? Amén, gloria a Dios. Ahora el celular, hay más celular en las iglesias que Biblia. Usted va a una iglesia y usted empieza a contar los celulares y todos tienen celulares, pero va a una iglesia y empieza a buscar la Biblia, hay 3 o 4 Biblias en una iglesia. Esa es la modernidad de ahora. Bendito sea el Señor. ¿Quién vive? Y a su nombre y a su pueblo, victoria. Dice la palabra del Señor. Yo, Juan, hermano de ustedes y compañeros en la tribulación, en el reino y la perseverancia en Jesús, me encontraba en la isla llamada Pasmo por causa de la palabra de Dios, o sea, era perseguido, y del testimonio de Jesús. Estaba yo, ¿dónde? En el Espíritu, en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como sonido de ¿qué? De trompeta. Dice la palabra que era sonido como sonido de trompeta, o sea, era una voz audible, era una voz dura, fuerte, que podía escuchar en ese momento. Escribe un libro, lo que ves, y envíalo a las 7 iglesias, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Esas son las 7 iglesias que el Señor mandó a escribir a Juan, a cada una de ellas. Bendito sea el Señor. ¿A dónde quiero llegar con estos, mis hermanos? Cuando el Señor revela a la iglesia, revela al respecto de estas 7 iglesias, nosotros podemos decir, ¿será que entonces esa revelación solamente fueron para ese tiempo, para las 7 iglesias que el Señor escribió? ¿O también ese escrito o esa revelación fue para nosotros? Resulta que el Señor estaba viendo ya el tiempo presente. El Señor estaba viendo el futuro que venía para la iglesia. El Señor estaba viendo por cuántas cosas iba a pasar la iglesia. Y por eso Él comienza a hacer esta revelación y esta exhortación a la iglesia. Comienza a hablarle de esta manera. Bendito sea el Señor. No le voy a hablar de cada una de las iglesias porque este tema lo hemos hablado muchas veces en la iglesia. Hemos hablado de las iglesias, cada una de las características de las iglesias la hemos tocado aquí, ¿verdad? Y hemos hablado de cada una de ellas. Yo quiero hablarte un poco más de la revelación del Señor y su visión para este tiempo. Amén. ¿Quién vive? Cristo. Y a su nombre. Gloria. Capítulo 4 de Apocalipsis. Ya pasamos todas las iglesias. Si tú quieres saber un poco más de la iglesia, léela. Lee Apocalipsis, capítulo 2 y capítulo 3. Ahí vas a encontrar todas las iglesias a las cuales el Señor le escribió. Bendito sea el Señor. Y quiero hablarte de, bendito sea el Señor, de esta palabra que habla en el capítulo 4. Y voy a leerlo porque es necesario que sepamos qué visión estaba viendo Juan en este momento. Bendito sea el Señor. Y dice la palabra, después de esto vi una puerta abierta. Estoy en el capítulo 4 en adelante. Vi una puerta después que le dio la orden que le escribiera a las 7 iglesias, él comienza a visionar, comienza a ver. Ya no era una revelación solamente de palabra, sino que ahora estaba acompañada de una visión. Entonces dice, después de esto, miré y vi una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que yo había oído como un sonido de trompeta que hablaba conmigo decía, sube acá y te mostraré las cosas que deben suceder después de estas, hablando para este tiempo. Al instante estaba yo en el Espíritu, nuevamente repite, ¿en qué estado estaba Juan? Y vi un trono colocado en el cielo, uno sentado en el trono. El que estaba sentado era de aspecto semejante a una piedra de jaspe y sardio. Y alrededor del trono había un arco iris de aspecto semejante a la esmeralda. Y alrededor del trono había 24 tronos.
y sentados en el trono 24 ancianos vestidos de vestiduras blancas con coronas de oro en la cabeza. Del trono salían relámpagos de voces y truenos. Delante del trono había 7 lámparas de fuego ardiendo, que son los 7 espíritus de Dios. Eso lo vamos a explicar un poquito más adelante. Que son los 7 espíritus de Dios. Delante del trono había como un mar transparente semejante al cristal. Y en medio del trono, alrededor del trono, 4 seres vivientes llenos de ojos por delante y por detrás. Escuche bien. El primer ser viviente era semejante a un león. El segundo ser era semejante a un becerro. El tercer tenía el rostro como de un hombre y el cuarto ser era semejante a un águila volando. Los 4 seres vivientes, cada uno de ellos con 6 alas, estaban llenos de ojos alrededor y por dentro. O sea, estaban llenos de ojos por dentro y alrededor de ellos. Y día y noche no cesaban de decir: Santo, Santo es el Señor Dios, el Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Aleluya. Y cada vez que los seres vivientes dan gloria y honor y acción de gracias a aquel, el que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante de aquel que está sentado en el trono y adoran a aquel que vive por los siglos de los siglos. Y echan sus coronas delante del trono diciendo: digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria y el honor y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existe y fueron creadas. Amén. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Al Señor. Dale un aplauso al Señor. La gloria sea al Señor. Yo no sé, yo traje una imagen. Yo no sé si Laura me puso la imagen. Una imagen más o menos cómo es el trono. ¿Cómo es ese trono? Mire. Esa es una alusión o más o menos una imaginación del trono que estaba viendo Juan en ese momento. Esa es la alusión, más o menos se imaginen. Dice que en el trono estaba sentado el Señor, el que vive, el que es y el que será. Ahí sentado, lo ven ahí. Y dice que alrededor de él había un arco iris. Dice que alrededor de él había 4 seres vivientes. Esos 4 seres vivientes, más adelante cuando usted lee Apocalipsis se da cuenta, dice que esos seres vivientes están siempre alrededor del trono dando vueltas. Son los vigilantes, son los que dan vuelta alrededor del Señor. La palabra los describe como ángeles o querubín. Amén. Eso se entera usted más adelante. Y dice la palabra que esos hombres que usted ve alrededor son los 24 ancianos que están alrededor del Señor. Pero delante de él hay ¿cuántos candelabros? Dice que son 7 candelabros los que están delante del trono. Esa es una imagen parecida a la descripción que da Juan en la visión que él tuvo. Bendito sea el Señor. La gloria sea para el Señor. Mire, nada más de ver esa visión y nada más de ver eso solamente lo revela el Espíritu Santo de Dios. Esa revelación solamente la da el Señor. Bendito sea Dios. Imagínese usted cuando usted esté delante de ese trono. Yo no sé si algún día usted se ha imaginado estar delante del trono de Dios. Yo no sé si alguna vez en su vida usted se ha imaginado estar en el cielo y estar postrados allí con esos ángeles, con esos ancianos, estar prostrados ahí delante del trono del Padre. Bendito y alabado sea el Señor. ¿Quién vive, mis hermanos? Y a su nombre. Gloria. La gloria es para el Señor. La palabra nos enseña en el capítulo 4, cuando estamos hablando allí en el versículo 5, dice que del trono salían relámpagos de voces y truenos delante del trono,
y habían 7 lámparas de fuego ardiendo. Y te voy a hablar de esas 7 lámparas, o sea, de esos candelabros. Colócame la imagen nuevamente para que ellos sepan. Esas 7 candelabros o 7 lámparas que habla la palabra se está refiriendo a los 7 espíritus que habla el Señor. Y esos espíritus son, bendito sea el Señor, o sea, es atributos del Señor. Esos candelabros que usted ve ahí o lámparas son atributos del Señor, que son revelados a través de candelabros, a través de lámparas encendidas. Por lo tanto, uno de esos atributos la primera es, yo no sé cuántos están anotando, pero esto no se le puede olvidar a usted nunca, porque usted se va a encontrar con eso en el cielo y usted va a saber. Y cuando venga ahora el tiempo de la tribulación y cuando venga ahora los últimos tiempos, usted tiene que saber la palabra. Usted tiene que saber identificar la palabra del Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Y dice la palabra que son atributos del Señor. Y uno de sus atributos es la sabiduría. ¿Cuál es? Sabiduría. Uno de esos candelabros que usted ve allí es la sabiduría. Bendito sea el Señor. El otro es el entendimiento. ¿Qué es? Entendimiento. El entendimiento. El otro es el consejo. El consejo. Uno de otros atributos del Señor, el poder. El poder. El otro es el conocimiento. Y el otro es el temor del Señor. Y por último, el deleite y el gozo en el temor del Señor. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Denle un aplauso al Señor. Esos 7 candelabros, si usted algún día había leído el libro Apocalipsis y usted no lo entendía, esos candelabros, esas lámparas encendidas que habla Apocalipsis, vienen hablando de los atributos del Señor. Atributos que usted y yo debemos de tener. Aleluya. Atributos que usted y yo tenemos que tener como hijos de Dios. Porque si Él es Dios, nosotros somos sus hijos, como dice su palabra. Por lo tanto, los hijos heredan los atributos del Padre. Amén. Por lo tanto, en usted debe haber sabiduría. El cristiano necesita ¿qué? Sabiduría. Eso necesitamos los cristianos. Sabiduría para tomar buenas decisiones. Sabiduría para hacer cualquier cosa. Sabiduría. Necesitamos tener la sabiduría del Señor. Muchos andamos, yo siempre lo he dicho esta palabra, a veces me pregunta, ¿qué significa? Yo digo la topa tolondra. Muchos andan a la topa tolondra, que no saben qué hacer, o hacen las cosas por hacerlas. ¿Por qué? Porque no tenemos sabiduría, no buscamos la sabiduría. ¿Y qué dice la palabra respecto a la sabiduría? Que el que quiera sabiduría, pídala, que el Señor se la dará, ¿qué? En abundancia. Pídala, el que quiera sabiduría. Aquí el que no tiene sabiduría es porque no quiere. Porque la palabra dice que si usted la pide, el Señor se la dará. Amén. Bendito sea el Señor. Otro de sus atributos que hablamos es el entendimiento. El cristiano, el hijo de Dios, debe de tener ¿qué? Entendimiento. Debemos ser entendidos los tiempos que estamos viviendo, entendidos para saber qué es lo que está pasando alrededor de la iglesia, entendidos para saber qué es lo que hay en el entorno, qué es lo que está pasando alrededor mío. Para poder tener entendimiento, yo necesito tener el Espíritu de Dios para poder entender qué es lo que está pasando en estos tiempos. Muchos de los padres no saben qué está pasando con los hijos. Muchos de los padres no saben qué está pasando con los hijos en este tiempo porque no tienen el entendimiento del Señor, no tienen la revelación del Espíritu, no tienen el entendimiento de la palabra. Tenemos que tener el entendimiento. Amén. El consejo. Mire cómo le llama el Señor, dice príncipe de paz. ¿Qué más le llama? Consejero, que admirable le llama la palabra. Él es nuestro consejero. Él es el mejor consejero. ¿Cuánto estamos yendo a los psicólogos? ¿Cuánto estamos buscando consejos? Buscamos consejos en el amigo, buscamos consejos en el jefe, buscamos consejos en todas partes, pero no nos acordamos que tenemos el verdadero consejero y es el Señor nuestro Jesucristo. Él es el verdadero consejero. Él es quien te puede aconsejar. Dice la palabra que es admirable.
Él es quien te puede guiar. Él es quien te puede guiar. ¿Cuántas veces? Yo no sé, por ahí vi un programa que llamaban al programa y usaban el teléfono y le preguntaban, mire, yo quiero, ¿por qué usted no me aconseja? Yo estoy pasando por esto. ¿Qué me aconseja usted? ¿Por qué nosotros no usamos el medio de la oración, así como esta mujer llamaba por ese teléfono y nosotros usamos el medio de la oración y buscamos el consejo del Señor? Ese sí te puede bien aconsejar. Ese sí te puede decir qué hacer y qué dejar de hacer. Ese sí nos puede aconsejar porque ese es nuestro mejor consejero. No hay otro como Dios. Amén. Dile al de al lado, ¿estás escuchando? Aleluya. El mejor consejero es nuestro Padre. Dice que en Él hay poder. El poder de Dios es incomparable. Aquí no hay brujo ni agorero que se pare. Aquí no hay poder, autoridad, aquí no hay gobierno ante el poder de Dios. Porque el poder de Dios es incomparable. El poder de Dios no se compara con absolutamente nada. Ni con los Avengers, ¿cómo es que? ¿Lo dije bien? Los Avengers. Esto no se compara con ningún superhéroe. Ni que Spider-Man, ni que Superman, no, nada de esto. El poder de Dios es algo increíble. El poder de Dios es algo sobrenatural, algo inexplicable. Es el poder de Dios. El poder de Dios no se puede explicar. Hay cosas que hace Dios que no lo puede hacer nada ni nadie. Solamente Dios. Yo solamente cuando veo que la palabra dice que Él creó el cielo y Él creó la tierra, yo le digo, Señor, en ti hay poder. En ti hay poder. ¿Qué hombre ha creado el cielo? ¿A quién usted no ha escuchado el Buda crear el cielo? Usted no ha escuchado a ninguno de los que se creen dioses crear un cielo. El único que pudo crear el cielo y la tierra se llama el Dios Todopoderoso, Rey de Reyes y Señor de Señores. No hay otro. No hay otro. En Él está el poder. Mire, mi hermano, usted no está creyendo en cualquier santico de palo. Usted está creyendo en un Dios que tiene poder. El Dios para cambiar y transformar las cosas. Si tuvo el poder para crear el cielo, la tierra y al ser humano, tiene poder para otras cosas. Para cambiar cualquier circunstancia, cualquier diagnóstico, cualquier cosa que tú puedes creer que sea imposible, para Dios todo es posible. Porque Él tiene ¿qué? El poder. Porque Él tiene el poder. Ese es uno de los atributos de nuestro Dios. Y dice la palabra que en Él hay conocimiento. Bendito sea el Señor. Dice la palabra que el Señor creó ¿la qué? La ciencia. El Señor, todo eso que usted ve ahora, esos teléfonos que están, Dios mío, ya ese teléfono sabe usted qué está haciendo. Usted, ay no, bendito sea. Y ahí eso no es necesario ni que el teléfono sepa, porque usted mismo lo publica. Me estoy bañando, estoy comiendo, voy caminando, voy a dormir. Mira cómo está la hermana ya. Tantas cosas que usted ve ahora que han avanzado, tanto en la medicina, algunas cosas, otros en la tecnología, en el sistema, todas esas cosas. Ya el Señor sabía qué había de venir. Ya el Señor sabía qué ha de acontecer, porque Él es el dueño del conocimiento. Él es el dueño de la ciencia. Él conoce todo, absolutamente todo. ¿Qué dice la palabra al respecto? Dice, mis pensamientos son más grandes que los tuyos y mi conocimiento es más amplio que el tuyo. El conocimiento de Dios es más grande que el conocimiento de todo hombre. En el Señor está el poder del conocimiento. Y a veces nosotros andamos buscando, a veces esas brujitas que tiran por ahí carticas, creen que lo saben, esos brujos no saben nada, eso es mentira. Para engañarte, para engancharte con el enemigo, para que te enganches con Satanás. ¿Oíste? Eso es mentira del diablo. Y muchos tienen todavía cuadritos y tienen por ahí al Buda puesto y por ahí tienen muchas cositas, idolatría, que a veces lo tienen escondido. Ahí viene la pastora y el pastor, escóndelo bajo la cama.
No, mi hermano, ¿sabes una cosa? Dios lo ve todo y lo conoce todo. El diablo te quiere enganchar. El diablo te quiere tener sujeto. Pero Dios te hizo libre para que la adorara en libertad. Dios te hizo libre. Dios te hizo libre. Yo no sé, una vez conocí a un cristiano, no me pregunte cuándo ni en dónde, pero conocí al cristiano, que el cristiano una vez andaba y fue a sacar la billetera y cuando sacó, ¡ay! Ahí llevaba San Judas. Yo no sé quién es ese. Pero sacó y salió así. Señor, tenga misericordia. ¿Qué evangelio estamos viviendo? ¿De quién nos estamos ocultando? Si Dios es Dios del conocimiento. Él lo sabe todo. Lo escudriña todo. Dios lo sabe, mi hermano. Dios lo sabe. Acuérdense de que nos hace acordar cuando el Señor le dijo al pueblo de Israel que se tenía que ir y se trasladaron a la otra tierra. Y el Señor vino y trajo una mortandad, trajo hambre y todo. Era porque alguien tenía un santico por ahí escondido. Y se lo descubrieron. Y dijo el Señor, habló el Señor y dijo, hay algo escondido aquí. Y lo descubrió donde estaba. Un día les traigo la palabra referente a eso. Y dice que lo descubrieron. ¿Por qué había venido mortandad, hambre, había venido escasez, enfermedad, todo eso? Porque estamos jugando con esos santicos que te están atando al diablo y no te dejan adorar y conocer al Dios de la libertad. Amén. ¿Quién vive? Y a su nombre, y a su pueblo. Dáselo al pueblo de Dios que se le dé al Dios de la historia. Temor del Señor. Mira, me llama la atención esta parte que temor del Señor. Aquí hay un atributo de Jesucristo, porque el que está sentado ahí en el trono es Jesucristo. Dice que está a la derecha. Y dice la palabra que el temor del Señor está en él. Oye, el mismo Jesucristo le tenía temor al Dios Padre. Y aquí habemos un poco que no tenemos temor de Dios. Aquí habemos un poco que no tenemos el temor del Señor. No es miedo. Esto está hablando de temor, de respeto a las cosas de Dios. Y habemos muchos que estamos jugando con las cosas de Dios. Y te digo que el Señor te va a llamar a cuenta y te está contando los días. Porque el Señor es un Dios de amor, pero también es un Dios que se da cuenta de todas las cosas y con Dios no se juega. Con Dios no se juega. Estamos como el bailecito, un pasito para adelante y el otro para atrás. Y hay muchos de los que vienen a la iglesia que no tienen temor de Dios, sino que juegan con las cosas de Dios. Somos cristianos domingo, pero de lunes a sábado ya no somos cristianos. Solamente la etiqueta la tenemos el día domingo. ¿Quién vive? Cristo. ¿Y el de al lado? Dile al de al lado, alaba que Jehová vive. Dile, alaba que Jehová vive. Él vive. Amén. Bendito sea el Señor. Dice que hay deleite en el temor del Señor. O sea que el Señor Jesucristo, para Él era un deleite tener temor de Dios. ¿Usted sabe qué es un deleite? ¿Usted sabe lo que es un deleite? El deleite es que tú te gozas, lo disfrutas. Eso es tener deleite. No es que tú vengas a la iglesia obligado. No. No es que tú vengas porque mi mamá quiso. No porque después qué dirá mi esposo. No qué dirá mi esposa. No que qué dirá el vecino. ¿Qué dirá? No. Dice la palabra que es un deleite el temor de Dios. O sea que tú disfrutas estar en los caminos del Señor. Tú te gozas estar en los caminos de Dios. Ese es un deleite. Ese es un deleite, que tú te goces, que tú lo disfrutes, que tú no sientas que sea algo impuesto, algo obligado. No. Dios mira tu corazón. Dios mira tu corazón y Dios sabe por qué tú estás aquí. Dios sabe por qué tú lo sigues. Dios sabe por qué tú vienes a escuchar la palabra. Dios sabe todo, mis hermanos. Dice que Él escudriña mente y escudriña ¿qué? Corazón. Él lo sabe todo. El venir delante de Dios y el tener temor de Dios debe ser un deleite, un gozo para el cristiano. No debe ser como una carga.
Como muchos cristianos creen que venir a Cristo y conocer a Cristo y seguir a Cristo es una carga. No, no debe ser una carga para ti. Debe ser gozo, debe ser alegría, debe ser un deleite que tú estés en los caminos del Señor. Aleluya. Bendito y alabado sea Dios. Dios es bueno. Versículo 5. Se refiere a los 4 seres vivientes que vemos ahí. Coloca nuevamente la imagen, versículo 5. Dice, del trono salían relámpagos de voces y truenos delante del trono. Habían 7 lámparas de fuego ardiendo, que son los 7 espíritus de Dios, y delante del trono había como un mar transparente semejante al cristal, y en medio del trono y alrededor del trono 4 seres vivientes. Escuche, 4 seres que vivientes, llenos de ojos por delante y por detrás. El primer ser viviente era semejante a un león. El otro era semejante a un becerro. El tercero tenía rostro de hombre. Y el cuarto ser era semejante a un águila volando. Se refiere a esos 4 que usted ve allí. Aquel que tiene rostro de hombre, este que tiene el rostro del león, este del becerro y el águila que está volando. A esos seres vivientes se refiere la palabra. Cuando se refiere a estos seres, son seres reales, que pueden ser ángeles o querubines, dice la palabra, especiales y sublimes, que están de continuo alrededor del trono dando adoración. Son seres vivientes que están alrededor del Señor. Ángeles que lo custodian y que están alrededor siempre, alrededor de Él. Y dice que de continuo no cesan de adorar a Dios. No cesan de vigilar al Señor. Están allí de continuo. Bendito sea el Señor. Le damos gloria a Dios porque a través de esta visión que Juan tuvo, nosotros podemos hacernos como una alusión, una imagen de lo que puede ser el reino de Dios cuando nosotros estemos en el cielo. ¿Cuántos vamos a estar en el cielo? Amén. Allá espero verlos en el nombre del Señor. Que podamos estar allá gozándonos con el Señor. Mire lo que dice el capítulo 5. Vamos a leer un poco el capítulo 5. El capítulo 5 dice, en la mano derecha de aquel que estaba sentado en el trono, vi un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Vi también a un ángel poderoso que anunciaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir este libro y de desatar sus sellos? Y nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro ni mirar su contenido. Yo lloraba, hablaba a Juan, yo lloraba mucho, porque nadie había sido hallado digno de abrir el libro ni de mirar su contenido. Entonces uno de los ancianos me dijo, no llores, mira el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y sus 7 sellos. Miré y vi entre el trono los 4 seres vivientes y los ancianos, y a un cordero de pie como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios, que ya hablamos, enviados a la tierra. Y vino, tomó el libro de la mano derecha de aquel que estaba sentado en el trono. Cuando tomó el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Cada uno tenía un arpa y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Para que sepa usted que las oraciones de ustedes están en el cielo y están en una copa. Las oraciones de ustedes, estas son las oraciones que está hablando la palabra. Cuando nosotros oramos, no oramos en vano, sino que dice la palabra que cada oración que nosotros hacemos están en una copa, y esas oraciones serán derramadas en el día de la tribulación. ¡Aleluya! Escuche bien, usted va a descubrir eso más adelante cuando siga leyendo el libro de Apocalipsis. Bendito sea el Señor. Y dice la palabra, gloria a Dios. Y dice, y vino y tomó el libro de la mano. Voy por el versículo 7.
Él vino y tomó el libro de la mano derecha de aquel que estaba sentado en el trono, como tomó el libro de los 4 seres vivientes y los 24 ancianos, se postraron delante del Cordero cuando tenía un arpa y copas de oro llenos de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir su sello, porque tú fuiste inmolado. ¿Sabe quién es el único que pudo abrir el libro de los sellos? Jesucristo. Fue el único. Más adelante dice que cómo abrió el libro el Señor Jesús. Y dice la palabra: con tu sangre compraste, nos redimiste para Dios, a gente de tribu, lengua, pueblo, nación, aleluya. Y los has hecho un reino y sacerdotes para nuestro Dios, y reinarán sobre toda la tierra. Y miré y oí una voz de muchos ángeles alrededor del trono de los seres vivientes y de los ancianos, y el número de ellos era miríadas y miríadas y millares de millares. ¿Cuántos están en esos millares? Que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de recibir el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, el honor, la gloria y la alabanza. Bendito sea el Señor. Y oí decir a toda cosa creada que esté en el cielo, sobre la tierra, debajo de la tierra y en el mar, y dice, y todas las cosas que en ellos hay. Al que está sentado en el trono, la honra y la gloria, el dominio por los siglos de los siglos. Y los 4 seres vivientes decían: amén. Y los ancianos se postraron delante de él y le adoraron. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Te voy a hablar de los 7 sellos. Es importante. Y te lo voy a resumir así rapidito, así como te he resumido 6 capítulos de la Biblia, de Apocalipsis. Y mira, cuando ya vino esta revelación, fue cuando se abrió el libro. Cuando Juan vio que el único digno de poder abrir ese libro era el Señor, el Cordero inmolado. Fue el único que tuvo la autoridad y el poder para abrir este libro. Y cuando se abrió el libro, que él ve en la visión, él ve la revelación de los 7 sellos. Y cuando él abre la revelación de los 7 sellos, cuando él abre allí, él comienza a tener una experiencia. Y mire lo que dice la palabra, bendito sea el Señor. Y dice, los primeros 4 sellos, capítulo 6, los primeros 4 sellos, dice, entonces vi el Cordero cuando abrió los 7 sellos. Empieza así. ¿Quién lo vio? Juan. ¿Quién lo había abierto? ¿Quién? El Señor Jesús. Él fue el que tuvo la experiencia de ver cómo se abrían estos 4 sellos. Y vio uno detrás de otro, cómo se iban abriendo. Y el primer sello, gloria a Dios, dice la palabra, allí en el versículo 3 y 4, dice, cuando el Cordero abrió, el primero, vamos por el primero. Dice, y oí una voz de los seres vivientes que decían una voz del trueno, ven y mira. Y había un caballo, ¿qué? Blanco, que él estaba montado en él. Y tenía un arco y se le dio una corona y salió conquistando para conquistar. El primer sello introduce al anticristo. ¿Introduce a qué? Nos enseña sobre quién. Sobre el anticristo. Ahí nos está hablando sobre el anticristo. Este anticristo es el que vamos a ver nosotros después que nosotros seamos arrebatados. Después que aquellos que hayan permanecido, hayan sido fieles en el Señor. Nosotros, aquellos que vamos a ser arrebatados, tanto los muertos que han creído en el Señor, más nosotros los que vamos a ser levantados. Entonces, después de todo eso es que va a venir, ¿qué? El anticristo. Después de todo eso es que va a venir el anticristo. Y mire lo que nos enseña la palabra, que en el primer sello se nos presenta allí el anticristo. Apocalipsis 6 del 1 al 2. Da la descripción bíblica y los detalles, cómo viene montado en un caballo blanco. Bendito sea el Señor, que hablaba de paz al principio de la tribulación del anticristo.
Y esto parecerá, y la gente le creerá a este hombre, porque dirán, este es el Cristo. Escuchen bien. Este hombre va a venir montado en un caballo con sus vestiduras blancas, y va a venir montado en un caballo y nos va a hacer creer que Él es Cristo. Pero no es el Cristo, sino que el anticristo. Y dice que muchos serán engañados. Muchos serán ¿qué? Engañados, nos dice la palabra. Y si nosotros no tenemos conocimiento al respecto, vamos a ser ¿qué? Engañados. Y dice la palabra que también se le dará una corona, lo que le indicará que es el anticristo. Y tendrá gran autoridad sobre el mundo entero. Sobre el mundo entero. Busquemos Daniel 9:27 y Daniel 7:24. Daniel 9:27. Daniel también fue un libro apocalíptico. Daniel es un libro de revelaciones. En Daniel hace comparación, similitud, Apocalipsis. Y mira lo que dice el libro de Daniel en el capítulo 9, versículo 27. Gloria a Dios. Dice, y él hará un pacto firme con muchos por una semana, pero a la mitad de la semana pondrá fin al sacrificio y a la ofrenda del cereal. Sobre él, a la de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que una destrucción completa, la que está decretada, sea derramada sobre el desolador. Esto quiere decir que Daniel, cuando él también tuvo esta visión, porque es una visión que tuvo Daniel, dice que muchos van a ser engañados en ese tiempo. Van a ser engañados y muchos se van a hacer comprar por comida. Muchos se van a hacer comprar por necesidades, porque va a ser tiempo de tribulación. Y de pronto esta no es una palabra que de pronto esta palabra te da sueño, pero tú tienes que tener conocimiento de la palabra. Amén. Tienes que tener conocimiento de la palabra. Y dice que en ese momento de la tribulación, cuando esté el anticristo, muchos se van a cambiar por un ¿cómo es que decían? Por un kilo de cebada. Ellos no decían kilo. Bendito sea el Señor. Se van a cambiar por eso. ¿Por qué? Porque va a haber gran hambre. Que si tú no te dejas colocar el sello, que eso más adelante habla la palabra, si tú no te dejas sellar por el anticristo para que tú reniegues a Cristo, entonces tú serás decapitado. Pero si tú te pones ese sello, entonces tú tendrás derecho a tener comida, vestido, casa, te va a cubrir la necesidad. Pero tienes que negar a Cristo. Yo no sé cuántos quieren quedarse para ese tiempo, pero yo no. Yo ese tiempo no lo quiero vivir. Yo no quiero estar ahí. Para ese tiempo yo digo, Señor, ojalá me permitas estar contigo. Pero yo para ese tiempo no quiero vivirlo. Ese tiempo lo van a vivir ¿quiénes? Es la pregunta. Pastora, ¿quiénes van a vivir ese tiempo? Aquellos que rechazaron a Cristo. Aquellos que cerraron su corazón a Dios. Aquellos que negaron el nombre de Dios. Aquellos que dicen, ¿cómo niego yo? Oye, ¿tú eres cristiano? Yo, cristiana, no. ¿Cuándo? Oye, yo te vi allá en casa de oración en la iglesia. A mí, esa no era yo, se parece a mí. Eso es negar a Cristo. ¿Se acuerdan cuando Pedro le dijeron, tú andabas con Jesucristo? Yo te vi. Dijo Pedro, no, yo no era uno de ellos. Ahí estaba negando al Señor. Ahí estaba. Entonces, ¿quiénes son los que van a vivir ese tiempo de tribulación? Que van a ser sellados, que habla la palabra más adelante. Y todo eso. Aquellos que dijeron, no queremos nada contigo, Jesucristo. Yo no quiero nada con la iglesia. Yo no quiero nada con esos cristianos. Yo no quiero nada con la palabra de Dios. Esos son los que van a vivir esos tiempos. ¿Quién vive? Cristo. Y a su nombre, dale un aplauso al Rey de Gloria. Gloria a Dios. Daniel 7:24. Y estoy corriendo, voy embalada aquí. Daniel 7:24. Yo dije, Señor, hasta donde pueda llegar. Hasta donde pueda. Yo quería traerle otra palabra, pero no podía. No podía. Hice el intento, pero no pude. El Señor me llevaba lo mismo. Daniel 7:24. Mira lo que dice la palabra. ¿Qué dice? Y los 10 cuernos de este reino son 10 reyes que se levantarán. Y otro se levantará después de ellos.
hablando del anticristo, y él será diferente de los anteriores y subyugará a los demás reyes. Está hablando del anticristo. Ese que va a venir a reinar sobre los demás reyes. Ese que va a venir a tomar poder y autoridad sobre la tierra en medio de la tribulación. Se refiere a él. Daniel tenía la visión también. Bendito sea el Señor. Apocalipsis 6:2. Bendito sea el Señor. Nos habla referente a eso. Pero vamos a ver a qué se refiere el segundo sello. Dice la palabra que entonces él vio un segundo sello. Y dice la palabra que cuando abrió el segundo sello, versículo 3, dice, oí al segundo ser viviente que decía, ven, ven. Entonces salió otro caballo de color ¿qué? ¿Sí están conmigo? ¿De color qué? Rojo. Al que estaba montado en él, se le concedió de quitar ¿qué? La paz a la tierra. Se le concedió el poder de quitar la paz a la tierra y que los hombres se mataran uno con otros. Y se le dio una gran espada. Imagínense, ¿a qué se refiere? Dice, esto se refiere cuando el Cordero abre el segundo sello, estallará una gran guerra en la tierra. Va a haber una guerra aquí tremenda. Se va a estallar una guerra grande. Va a haber mucha muerte, sangre derramada. A eso se refiere el segundo sello. A una gran guerra, mis hermanos, que se va a estallar aquí en la tierra. Esto simboliza a ese jinete de caballo rojo ardiente. Esto simboliza eso. Vendrá una guerra tremenda para la tierra, donde ustedes va a haber sangre derramada y donde va a verse matar el uno con el otro. Muerte continua. ¿Cuántos quieren estar ahí? ¿Cuántos quieren ver esto? Yo no. Le pido a Dios que yo no, que mi familia no, que ustedes no. Pero si nosotros, mis hermanos, no nos afirmamos, si nosotros no vivimos verdaderamente el Evangelio de Dios, la palabra de Dios, nos va a tocar vivir la tribulación. Nos va a tocar vivir estos tiempos difíciles que vendrán. Y no es para que usted tome miedo. Yo le estoy leyendo la palabra. No le estoy leyendo ni un cuento chino, ni el libro de Condorito. Yo le estoy leyendo la palabra de Dios para que usted entienda. Amén. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Dáselo cuenta, Rey de Gloria. Tercer sello. Y dice la palabra en el tercer sello. Y dice que cuando él abre el tercer sello, versículo 5. En el versículo 5 dice, cuando el Cordero, hablando de Jesucristo, abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mire. Y vi un caballo, ¿qué? Negro. ¿El primero era qué? Blanco. ¿El segundo? Y ahora, negro. Y mire que el negro que estaba montado en él tenía una balanza, ¿qué? En la mano. Tenía una balanza en la mano y oí una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía, 1 litro de trigo por 1 denario, el salario de un día, 3 litros de cebada por 1 denario, y no dañes el aceite ni el vino. ¿A qué se refiere esto? Se refiere a la hambruna que viene para la tierra. Se refiere a aquellos que morirán de hambre, aquellos que se dejarán sellar por el anticristo, aquellos que venderán sus almas por un plato de cebada. A esto se refiere. A esto se refiere. No se refiere a más nada. Mire, usted ahora tiene aquí, usted puede comer lo que usted quiera. Usted se va para allá y para Mofongo y se come allá su platico allá de plátano, ¿no? ¿Cómo es que le llama el platanito? Mofongo, ¿verdad? Va allá y se come su platanito allá de Mofongo, se lo come y todo. Y ahora usted está en la gracia, usted está en la gloria de Dios. Usted ahora, mire, usted está en la bendición del Señor. Mire, hay comida, tenemos comida, pan con huevo, pero eso es comida, arroz con huevo, eso es comida. Gloria a Dios, tenemos la bendición del Señor. Pero sabe que vendrá un tiempo difícil. Vendrá un tiempo difícil para aquellos que se queden, mis hermanos. Va a venir un tiempo horroroso,
un tiempo muy difícil para la humanidad. Viene un tiempo muy difícil, el cual venderán sus almas por comida, por cebada. Imagínense, es tremendo ver esto. Bendito sea el Señor. Entonces Juan escuchaba una declaración que la gente tendrá que trabajar todo el día para ganar por la comida. Esto significa eso. Usted va a trabajar todo el día, usted va a estar como un esclavo en ese tiempo, trabajando para ganarse un plato de comida. Usted no descansará para comerse un plato de comida. A eso se refiere ese sello. ¿Quién vive? Cristo. Y a su nombre, Gloria. y a su pueblo, Gloria. victoria. Ahora vamos por el cuarto sello. Bendito sea el Señor. ¿Por cuál vamos? El cuarto sello. Solamente hoy voy a tratar los sellos. Hasta ahí me voy a quedar. Bendito sea el Señor. Y dice la palabra en los versículos de adelante, del 7 en adelante. Dice, cuando el Cordero abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven. Y miré y había un caballo amarillento. ¿De qué color? Amarillento. El primero era, el segundo, el tercero, y ahora amarillento, amarillo. Dice amarillento, era como ese amarillo fuerte. El que estaba montando en él se llamaba ¿cómo? Muerte. Se llamaba muerte, que es símbolo del Hades, región de los muertos. Y los seguía y les dio la autoridad sobre la cuarta parte de la tierra. Imagínense, para matar con espada, con hambre, con pestilencia y con fieras de la tierra. Eso va a pasar. Cada uno de esos acontecimientos, mis hermanos, van a pasar así, uno tras de otro. Todos esos acontecimientos, los que se queden, los van a ver. Si usted dice, yo voy a ver si es verdad y me voy a quedar, quédate. Quédate. Pero cada uno van a pasar uno detrás de otro. ¿Qué significa el cuarto sello? El cuarto sello, dice la palabra que cuando él ve ese caballo amarillo, la palabra se refiere que el que estaba montado ahí, su nombre era muerte, y que los va a guiar hacia la muerte. Que esto traerá como resultado que morirá más de la cuarta parte de la tierra. Va a quedar mucha gente desolada. Usted mire, cuando muchos cristianos nos vayamos cuando venga el Señor por segunda vez, venga a buscar a sus hijos a la iglesia, mucha gente va a quedar aquí en la tierra. La tierra va a quedar habitada por no creyentes. Va a quedar habitada por aquellas personas que no creyeron en Jesucristo. Y esas personas son los que van a vivir todos estos tiempos, todas estas situaciones, todas estas cosas que yo les estoy leyendo. Entonces, de esas personas que queden aquí en la tierra, ustedes me están entendiendo lo que yo les estoy diciendo. De esas personas que queden aquí en la tierra, va a morir la cuarta parte. ¿Está escuchando? Va a morir la cuarta parte. Y esos que mueran así de la cuarta parte sin tener a Cristo, va para el Hades, directo va. ¿Para dónde? Para el lugar de los muertos. Ahí va. Bendito sea el Señor. ¿Quién vive? Cristo. Y a su nombre. Gloria. Quinto sello. Vamos al quinto sello. Bendito sea el Señor. El quinto sello, versículo 9. Cuando él abre el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos a causa de la palabra de Dios. Ahí van a ver muchos cristianos, escuche bien, muchos cristianos que se van a hacer matar por Cristo. Aquellos que se queden, van a haber muchos que se arrepentirán. Van a haber muchos aquí en la tierra de los que se queden. Se van a dar cuenta que lo que pasó, que lo que sucedió en la palabra, todo se cumplió. Se van a arrepentir y se van a volver a Cristo. Muchos vendrán a los pies de Cristo que no conocían de Dios. Entonces, esos son los que está hablando la palabra. Esos son. Y dice que a causa de la palabra de Dios, del testimonio que habían mantenido, clamaban a gran voz: ¿hasta cuándo, oh Señor Santo verdadero, esperarás para juzgar y vengar nuestra sangre de los que morarán en la tierra? Y se les dio a cada uno de ellos una vestidura, ¿qué? Blanca. Y se les dijo que descansarán un poco más de tiempo hasta que
hasta que se completara el número de sus consiervos y de sus hermanos que habrían de ser muertos con ellos, que habrían de ser muertos como ellos y lo habían sido. A esto se refiere la palabra, lo que yo les decía a mis hermanos. Este sello se refiere a esas almas, mis hermanos. Cuando nosotros nos vayamos de aquí va a quedar un número de personas inmenso, porque imagínense, la humanidad es tan grande y hay muchos que han rechazado a Cristo, se van a quedar. Y usted dice, bueno, yo mejor espero allá y mejor me convierto cuando pase eso. Dirá usted. Habrá muchos que no van a soportar toda esta tribulación que va a pasar, todas estas cosas que van a pasar. No van a aguantar. Y muchos van a ir directo a la muerte. No serán salvos. No serán salvos. Pero habrán otros que se van a convertir a Cristo en ese momento. Se van a convertir, y de eso se refiere la palabra. Que esos también van a morir, pero entonces ellos tendrán que esperar a ser levantados, resucitados, cuando venga el Señor por toda la humanidad. Amén. ¿Sí entienden esa parte? Amén. Esto, mi hermano, nosotros tenemos que entenderlo. Me llamó la atención por qué me cayó la inquietud del libro de Apocalipsis, porque hubo una pregunta que me hicieron allá en la empresa donde yo trabajo. Persona que va a una iglesia diferente a esta y me preguntó y me dice, señora Joana, yo tengo una pregunta al respecto. Y lo que él me decía no iba nada de acuerdo a la palabra respecto de Apocalipsis, no iba nada de acuerdo. Y eso me llamó la atención y yo dije, Señor, ¿será que en la iglesia donde estamos nosotros también habrá gente con esas mismas dudas, esas mismas inquietudes? Y que de pronto tendrán un conocimiento el que no es correcto. Y que de pronto estamos en la iglesia pero no sabemos la revelación de Dios para este tiempo, para lo que viene. Y revelación que tuvo Juan a través del Espíritu Santo es para este tiempo, mis hermanos. Para los tiempos que estamos viviendo, para los tiempos que vienen, para los tiempos que se aproximan. Son para estos tiempos. Bendito sea el Señor. Continuamos. Y vamos ahora por el ¿qué? El sexto sello. Bendito sea el Señor. ¿Y quién vive? Cristo. Y a su gloria, ¿verdad? A su nombre, gloria. El sexto sello. Vamos a leerlo allí en Apocalipsis. Seguimos el 12. Bendito sea el Señor. Vi cuando el Cordero abrió el sexto sello. Y hubo un gran ¿qué? Terremoto. Y el sol se puso ¿qué? Negro, como de silicio, hecho de cerda. Toda la luna se volvió sangre. Y las estrellas del cielo cayeron a la tierra como la higuera deja caer sus hojas verdes al ser sacudida por un fuerte viento. El cielo desapareció como un pergamino que se enrolla, y todo monte e isla fueron removidos de su lugar. Los reyes de la tierra y los grandes, los comandantes, los ricos, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas, caigan sobre nosotros y escondámonos de la presencia de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, porque ha llegado el gran día de la ira de ellos, y quién podrá mantenerse en pie. Bendito y alabado sea el Señor. Cuando Él abre este sexto sello, Él ve algo terrible. Él ve una gran conmoción y una devastación. Dice que habrán fenómenos astronómicos. Van a haber fenómenos. No es, usted dice que, que esos terremotos que usted va... No. Ese terremoto que usted vio que pasó en China, en Japón, ese terremoto que pasó en Cuba, eso no es comparado a esto que viene. Eso no es comparado al terremoto que se está hablando aquí. Eso no es comparado a eso. Eso va a ser algo grande que va a estremecer toda la tierra. La tierra se va a estremecer en su totalidad. Imagínense. Dice que el sol se va a volver negro. Mire, esto es tremendo, que el sol se vuelva negro, como los eclipses, cuando nosotros, eso no es comparado. A veces uno eso va a ser una oscuridad tremenda. Eso va a ser algo muy oscuro, mis hermanos.
Eso no es comparado a los eclipses que nosotros hemos visto, que hemos vivido. Nada de eso. Bendito sea el Señor. Los supervivientes del sexto sello, independientemente a todo esto, que ellos gritan en la roca y dicen que todos ellos se esconden y todo, es que el Señor va a venir como cordero. Entonces ya Él allí va a empezar su juicio. No va a tener que ver con los ricos. No va a tener que ver con los comandantes, con los que son adinerados, que porque este es este, que porque... No. Aleluya. Ahí tienen que vivir el juicio. Parte del juicio, porque ahí no es el juicio. Parte del juicio del Señor. Ahí no va. Y dice que correrán y se esconderán. No, tú te vas a poder esconder en la cueva que tú quieras. Ustedes no ven que ahora están haciendo, ¿cómo es que se llaman, Luis Ángel, Luis? Los búnkeres. Los búnkeres que están haciendo y todo. La gente se está preparando para eso. Hay gente que sabe qué va a pasar. Hay gente, hay algunos que estamos ignorados de muchas cosas, pero hay gente que sabe la palabra. Hay gente, mire, gente arriba que usted menos cree, que sabe y se está preparando para esto, pero esos búnkeres no le van a servir de protección. Esas cuevas no le van a servir de protección. Nada de esto le va a servir de protección a la humanidad, porque cuando Cristo tome la autoridad, Él va a venir a enjuiciar a todos. Y dice que los primeros enjuiciados, lo que vamos a hacer, nosotros enjuiciados, será la iglesia. Los primeros que vamos a ser llamados a cuenta será la iglesia. Somos los primeros. El Señor te va a llamar, ven acá, Ever, ¿tú qué hiciste? Ven acá, yo te vi que estabas en la alabanza, pero por allá estabas haciendo algo escondido. Ven acá, Ever. Y así, con todos. Ven acá, San José, yo te vi allá en la universidad, que eres una cosa, pero allá en la universidad eres otra. ¿Cómo que aquí con la faldeco, aquí con tu chaquetita y allá andas allá mostrando los pechos? ¿Ven? Señor nos va a llamar cuenta. Nos va a llamar cuenta. Tenemos que pensar en todo esto que va a acontecer. En todas estas cosas. ¿Cómo que aquí en la iglesia, ay, aleluya, gloria a Dios, pero en la casa eres un ogro? Todo esto el Señor nos va a llamar a cuenta. Todas estas cosas. ¿Quién vive? Cristo. Y a su nombre. Gloria. Y a su pueblo. Victoria. Dáselo al Señor. Porque Él se lo merece. Gloria a Dios. En ese momento no va a haber búnker que te proteja. En ese momento no habrá cueva. No va nada de eso. Nada de eso. Bendito y alabado sea el Señor. Gloria a Dios. El séptimo sello. Y termino con esto. Gloria a Dios. Esto se refiere, mis hermanos, yo quiero que leamos Apocalipsis, bendito sea el Señor, 8:1. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. En Apocalipsis 8:1, yo quiero que leamos allí porque tiene algo que referente a, gloria a Dios, a esto. Dice, cuando el Cordero abrió el séptimo sello, hubo un silencio en el cielo, como por media hora, y vi a los 7 ángeles que estaban delante de él en pie. Se les dieron 7 trompetas. Otro ángel vino y se paró ante él al altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para que lo añadiera a las oraciones de los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. De la mano del ángel subió ante Dios un humo como ese incienso con las oraciones de los santos. Después el ángel tomó el incensario y lo llenó de fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo trueno, ruido, relámpagos y terremoto. Bendito y alabado sea el Señor. Los juicios del Señor. Esto se refiere a esos juicios que conducirán al final de la tribulación. Son esos juicios que el Señor va a derramar sobre la tierra, pero van a ir junto con las oraciones de los santos. Con esas oraciones que nosotros hemos hecho, el Señor, con esas oraciones, el Señor las va a tomar, todas esas oraciones. Todas esas oraciones que usted está orando por su papá,
Usted está orando para que su esposo llegue, para que su amigo conozca de Cristo, para que sus hijos lleguen a los caminos de Dios. Todas esas oraciones están en el cielo. Y el Señor va a tomar todas esas oraciones. Pero esas oraciones, el Señor será justo con esas oraciones. ¿Sabe por qué? Porque dentro de esa justicia el Señor va a hacer su voluntad. Él va a hacer su voluntad. La justicia de Dios es hacer la voluntad de Dios. No es que lo que nosotros queramos. Ay, Señor, salva a mi papito, porque mi papito... No. El Señor va a escuchar tus oraciones, pero Él también va a ver cómo era tu padre, cómo se ha comportado tu padre, de qué manera lo ha hecho. Y Él va a hacer juicio sobre eso. Amén. Ese es el juicio de Dios. El juicio de Dios no es que, ay, que Dios es bueno. Ay, que Dios es amor y nadie se va a perder. Ay, que Dios, no creo que Dios haga eso. Sí, pero la palabra dice que Dios hará juicio. Dios nos llamará a cuenta. Dios nos llamará a cada uno de nosotros al respecto de lo que nosotros estamos haciendo. Bendito sea el Señor. ¿Sabe que de todo esto el Señor va a derramar fuego sobre la tierra, pero ya allí no quedará absolutamente nada? Ya allí no quedará absolutamente nada. Cuando los juicios de los 7 sellos hayan terminado, mis hermanos, la siguiente parte será la tribulación. ¿Qué viene después de los 7 sellos? Usted dirá, y eso todavía no era la tribulación. Dios mío, ¿y entonces? No. Entonces, después de estos 7 sellos, viene la tribulación. Entonces, mis hermanos, quería hablarles al respecto. Si usted puede ver, hay algo que se subraya dentro de la Biblia, y desde los 144,000 sellados. Eso está en el capítulo 7. Y voy a terminar. Cuando Luis Ángel se sube aquí, ya yo fins. Los 144,000 es importante que usted lo sepa. Esa fue la pregunta que me hicieron allá en la empresa. Y de allí me cayó la inquietud. Los 144,000 que habla la palabra, que dice: después de esto vi 4 ángeles de pie en los 4 extremos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplara viento alguno sobre la tierra ni el mar, ni ningún árbol. También vi otro ángel que soplaba de donde sale el sol y que tenía en ello. Vamos a ver el versículo 4 para avanzar más. Y oí el número de los que fueron sellados, que fueron 144,000 sellados de todas las tribus de los israelitas. Punto. Ya voy a terminar. Esos 144,000 que habla la palabra, la persona que me preguntó me dijo: ¿y para qué nosotros vamos a insistir en seguir en los caminos de Cristo si solamente van a ser sellados 144,000? Él tenía entendido que solamente 144,000 personas iban a ser salvas. Y muchos pueden pensar de esta manera, porque dice: serán sellados. Sí, pero a eso no se refiere la palabra. De esos 144,000 sellados, que habla de todas las tribus israelitas, la misma palabra dice de las tribus de Israel. Se refiere a los judíos. Que dentro de ese pueblo judío, hablando del pueblo de judío, pueblo de Israel, o sea, la nación de Israel, dentro de ese pueblo, dentro de esa nación, van a ser escogidos especialmente 144,000. Y si usted sigue leyendo, dice que no tuvo mancha ninguna, que no se prostituyeron, que no se dieron a la vanidad, que no fueron orgullosos, que no tomaron mujeres, que no se acostaron con hombres, que fueron vírgenes. Fueron personas que se guardaron para Cristo en santidad. O sea que dentro del pueblo de la nación de Israel hay gente que cree en Cristo y que se está guardando para el Señor. Pero no se refiere a nosotros, que solamente son 144,000, no. Se refiere a esa nación en específico. Dentro de esa nación ahí están las tribus. ¿Cuántos conocen las tribus? ¿La tribu de qué? De Judá, Zabulón, de Neftalí,
De Leví. ¿Sí conocen las tribus? Un día de esto el pastor o yo le hablamos de las tribus. Dentro del pueblo de la nación de Israel, ahí están las tribus. Dentro, no han desaparecido, ellas están. Se han esparcido, pero existen. Y el Señor de allí de esas tribus escogerá un remanente. Y dice que de esos remanentes creo que son 12,000 y tanto. Ahí está especificado y dice, tanto de la tribu de tanto, tanto de la tribu de tanto. Y completarán los 144,000. Dice que escogerá 12,000 de cada tribu. 12,000 de cada tribu, multiplíquelo. 12,000 por cada tribu. ¿Y las tribus cuántas eran? ¿Cuántas tribus? 12. Multiplíquelo por 12,000, le va a dar 144,000. Esos son. Y dice que esos son escogidos especiales. Van a morir, también van a morir como nosotros. Y ellos estarán allá. Y dice que después ellos vendrán a predicar el evangelio aquí a la tierra, los que estén en tribulación. Levántate y colócate de pie. Colócate de pie.